Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo tema de física que es la calorimetría. Primero vamos a empezar preguntándonos qué es la calorimetría, qué es este tema. Como lo dice en el texto, la calorimetría más que todo estudia los fenómenos físicos y químicos que se presentan por transferencia de energía de un cuerpo a otro. Estos procesos, como se puede ver, han revolucionado la ciencia, causando la invención de máquinas termodinámicas. Dentro de la caloría, esta vez vamos a ver dos temas. El primero va a ser la temperatura y el segundo va a ser el calor. En primer lugar, vamos a ver lo que es la temperatura. En la temperatura existen tres escalas más reconocidas, que la primera es Kelvin, que se lo representa con la letra K. La segunda es Fahrenheit, que se la representa con la letra F. Y la tercera, que por nosotros es la más reconocida, es Celsius, que se lo representa con la letra C. En este caso, para la ciencia, la más reconocida es Kelvin. Así que vamos a ver unos detalles de esta escala. Bueno, primero que todo, su cero es llamado como cero absoluto y se dice que es la temperatura más baja que pueda existir. También es el punto donde las moléculas de un cuerpo no se mueven. Por otro lado, estas dos escalas, Fahrenheit y Celsius, son utilizadas para medir temperaturas ni muy altas ni muy bajas. En este caso tenemos 4 fórmulas que son para ya sea de pasar de Kelvin a Celsius, Fahrenheit a Celsius, Celsius a Kelvin, etc. La primera va a ser de Kelvin a Celsius, que es Celsius es igual al valor de Kelvin menos 273.15, que es el dato de la fórmula. Bueno, de segundo tenemos de Fahrenheit a Celsius, que es Celsius es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 sobre 9. Más tarde pues ya vamos a ver un ejemplo de esto. La tercera va a ser de Celsius a Kelvin, que es Kelvin es igual al valor de Celsius más 273.15. Y la cuarta fórmula va a ser de Celsius a Fahrenheit, que es Fahrenheit igual al valor de Celsius por 1,8 o 9 dividido 5 más 32. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a realizar la primera columna de la tabla. Así que vamos a utilizar la fórmula de Fahrenheit, que esta nos dice que Fahrenheit es igual a el valor de Celsius, que en este caso es 37 grados centígrados, 37 grados Celsius, por 1,8, que es lo que tenemos acá en la fórmula, más 32. Así que nos queda reemplazar únicamente el valor de Celsius, que es 37 por 1,8 más 32. Vamos a empezar resolviendo esta partecita de la multiplicación, que es 37 por 1,8. 8 por 7 nos da 56. 8 por 3, 24. Como lleva 5 nos da 29. 1 por 7 da 7. 1 por 3 da 3. Entonces hacemos la suma, que nos da 6. 9 más 7 nos da 16. Y esto 2 se convierte en 3. 3 más 3 también nos da 6. Acá, como tienen la coma, le ponemos la coma.
Una vez ya tenemos la multiplicación, que es 66,6, ahora nos queda hacer la suma, que eso nos da 98,6. Acá nos queda poner en la tabla el 98,6 grados Fahrenheit. Ahora tenemos que encontrar el valor de Kelvin, lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Aquí claramente, como ya lo dije, ya nos da el valor de Celsius, entonces nos queda reemplazar. Y una vez ya reemplazamos, el resultado nos da 310,15 grados Kelvin. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la tabla. Y lo que nos queda es hacer lo mismo, pero con cada uno de los puntos. Voy a hacer uno de Celsius para dar el ejemplo, ya que ya lo hicimos con Fahrenheit y con Kelvin. Voy a hacer uno de Celsius teniendo los datos de Fahrenheit y teniendo los datos de Kelvin. Vamos a iniciar la de los datos de Fahrenheit a Celsius, lo cual la fórmula ya la vimos, pero la voy a colocar acá, que Celsius es igual a 5 multiplicado por el dato de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Lo que nos queda es reemplazar. Celsius es igual a 5 por Fahrenheit vale menos 320,46 menos 320,46 menos 32 sobre 9. Bueno, primero vamos a empezar por los paréntesis. Menos por menos es más, lo cual se suma. Entonces nos daría Celsius es igual a 5 por 352,46 sobre 9. Luego vamos a multiplicar por 5, que nos da Celsius igual a, vamos a hacer la multiplicación mejor, 352,46 por 5. Entonces 5 por 6 nos da 30. 5 por 4 lleva 3, nos da 23. 5 por 2 da 10, lleva 2, nos da 12. 5 por 5 nos da 25, lleva 1, 26. 5 por 3, 15, lleva 2, 17. Ponemos la coma y ya. Eso nos daría Celsius igual a 1762,3, todo esto sobre 9. Y esto en realidad nos da 195,81 grados Celsius. Entonces lo que hacemos es poner en la tabla, en este lado, 195,81 grados Celsius. Bueno, ahora vamos a ir con Kelvin. Vamos a utilizar esta fórmula. Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Celsius es igual al valor de Kelvin. Es 1337. 1337 menos 273,15. Y lo que nos queda es restar. Lo que nos da 1063,85 grados Celsius. Y acá ponemos, como siempre, el valor. 1063,85 grados Celsius. Y eso sería todo. Lo mismo va a ser para estos datos de acá, las casillas que faltan, utilizando en este caso
en -70. Esto utilizando Fahrenheit para Kelvin, utilizando Kelvin para Fahrenheit, y el 32 utilizando Fahrenheit, ya sea para Kelvin o para Celsius. Lo único es analizar la fórmula y reemplazar. El tema a tratar es el calor. Este más que todo consiste en la transferencia de energía de un objeto desde más temperatura, desde el objeto de más temperatura hacia el objeto de menos temperatura. Una vez ya fuera transferida, hará parte de una energía interna que la recibe aumentando su temperatura. Aumentando, o sea, más temperatura. Existen 3 tipos de transmisiones de calor. El primero es la conducción. ¿Y de qué trata? Es una molécula que pasa hacia otro objeto, ya sea a lo largo o ancho. El segundo es la convección, que más que todo es algún movimiento de partículas, ya sea proveniente a un fluido. Y el tercero es la radiación, que trata que sin intervención de partículas que lo transportan, o sea, la radiación trata más que todo que no intervienen las partículas que lo transportan, y son ondas electromagnéticas. Bueno, una de sus unidades son los julios o son los ergios, pero también existen, estos son como los más conocidos, pero también existe la caloría y la kilocaloría. ¿Qué quiere decir caloría? Acá significa el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. De 1 gramo, ya sea de agua, a 1 grado centígrado. Lo que equivale a una caloría es igual a 4,19 julios. Bueno, dentro del calor existe el calor específico, que se lo representa con la letra C. Más que todo habla que, pues primero toca tener en cuenta que cada elemento tiene su propia capacidad térmica. Lo que se puede decir es que necesita de cierta cantidad de calor para cambiar su temperatura. Algunos elementos necesitan más cantidad de calor que otros. Esto ya sabes, dependiendo de su masa o de su material, de lo que lo compone. Y pues el calor específico es la cantidad de calor que requiere para elevar 1 grado Celsius, 1 grado centígrado, la temperatura de una sustancia sin cambiar de estado. Un ejemplo, el calor específico del agua es igual a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Bueno, en sí, esto es la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de una sustancia. Es proporcional a la masa de la sustancia, a su calor específico y al cambio de temperatura delta T. Bueno, aquí vamos a ver 2 ejemplos. El primero vamos a ver un cubo
con una temperatura, pues se puede ver alta, caliente. Y aquí otro cubo con una temperatura baja, o sea, frío. Aquí lo que sucede es que el cuerpo A, es decir, el de mayor temperatura, pierde calor. Y el cuerpo B, es decir, el de menor temperatura, el frío, gana calor. Se puede decir que en la mayoría de casos, el cuerpo con mayor temperatura le va a dar al cuerpo con menor temperatura. Y es decir, de esta forma. Pero ese es el primer caso. Hay un segundo caso, que hay un equilibrio térmico. Pongámoslo de color morado. Que existen los dos cubos que obtienen la misma temperatura. Lo que se dice es que si el contacto térmico es permanente, entonces los objetos alcanzan un equilibrio térmico, lo que está pasando en esta situación, y quedan de la misma temperatura. Entonces igual sigue siendo este A y este B. Bueno, estas son algunas fórmulas del tema que estamos viendo. De primero tenemos a delta T, que dijimos que es el cambio de temperatura. Para conseguir tenemos que tener la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí tenemos la cantidad de calor ganado, que es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y aquí la cantidad de calor perdido, que siempre va a venir con este menos, y su misma fórmula es la del ganado. Masa por por calor específico por cambio de temperatura. Cuando tenemos un equilibrio, como el ejemplo que vimos acá, equilibrio, obtenemos estas dos. Q perdido es igual a Q ganado, y tenemos estas dos formulitas, que en un ejemplo ya vamos a ver cómo funciona. Y por último tenemos la de aleación, que es cantidad de temperatura es igual a la suma de la cantidad de calor. Así que ahora vamos a ver un ejemplo. Obtenemos este ejemplo: un clavo de hierro de masa 20 gramos y temperatura de 200 grados Celsius se introduce en un recipiente que contiene 100 gramos de agua a 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura alcanzada por los dos elementos durante el equilibrio térmico? Lo cual, como ya vimos, que la del equilibrio térmico, la fórmula es esta, así que la vamos a utilizar. Pero primero vamos a sacar los datos porque ya habíamos hablado que es muy importante. Bueno, tenemos una masa 1, una masa 2 con su respectiva temperatura 1 y temperatura 2. Para esto vamos a utilizar esta tabla, que es la del calor específico, porque más adelante vamos a ver. Bueno, desarrollando el problema, como dijimos, vamos a usar la fórmula del equilibrio, que es menos Q perdido igual a Q ganado. Lo cual, esto es
Primero vamos a identificar qué está perdiendo y qué está ganando. En este caso está perdiendo el clavo, que no se habla el problema, y está ganando el agua. Podemos ver las diferencias de temperaturas, cuál es mayor y cuál es menor. Y al igual que las masas. Bueno, entonces vamos como esta fórmula ya nos da aquí su respectiva fórmula, ¿va? Entonces también la vamos a copiar para mantenernos guiados y no perdernos. Menos masa por calor específico. Y aquí nos dice que es delta T, pero mejor es escribir la fórmula que es de delta T, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Igual, en esta tabla ya tenemos la fórmula. Esta fórmula lo único que reemplazamos fue el dado de temperatura, el cambio de temperatura. Reemplazamos valores. Menos 20, que es la masa. Por esta vez les dije que vamos a tener en cuenta esta tablita, porque aquí nos pide el calor específico del hierro, que es 0.113. Entonces lo vamos a copiar por 0.113, entre paréntesis, la temperatura final no la tenemos. Entonces vamos a copiar T menos 200, cerramos paréntesis. Esto es igual a 100 gramos que nos dio la masa. El calor específico del agua, en este caso es 1. Entonces solo le vamos a colocar el 1. Y lo mismo que en este caso. T menos 15. Aquí lo que nos queda es operar. El 20 se multiplica por este. Entonces nos quedaría menos 2,26 de menos 200 igual a 100 por 1 a 100. Entonces se sigue manteniendo 100, temperatura T menos 15. Y aquí en el siguiente paso vamos a copiar este normal 2,26, pero como ya vamos a despejar esto, le dejamos la T y sumamos más 452, que es el resultado de multiplicar este valor con este valor. Multiplicar. Acá también multiplicar. T, 2,26T más 452. Y esto es igual el mismo procedimiento. 100T menos 1500. Se pone menos porque más por menos es menos, menos por menos es más. Acá, pero se conserva el signo. 1500. Aquí ya lo único que se hace es operar, que nos queda 1952 es igual 102,26T. T es igual, dividimos 1952 sobre
102,26 y esto es igual a 19,08 grados centígrados. Y esto nos da la respuesta a esta pregunta. La temperatura alcanzada por los dos elementos durante el equilibrio térmico es de 19,08 grados centígrados. Les recuerdo, en el video de hoy vimos calorimetría y los conceptos con ejemplos, obviamente, de temperatura y calor. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado demasiado este tema y lo hayan entendido con facilidad.